Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Cuáles son los componentes para la producción de un recurso educativo abierto? Como bien sabemos, un recurso educativo abierto es aquel recurso digital con licenciamiento y con permiso del autor para ser usado, reutilizado, incluso modificado, según el licenciamiento, en diferentes ámbitos formativos. ¿Cuáles son los componentes de un recurso educativo abierto? Podríamos hablar que los componentes son 4. Primero, el componente educativo, el componente gráfico, el componente legal y el componente administrativo. En el componente educativo es la esencia del recurso educativo abierto, es el valor formativo, es lo que quiere transmitir para dejar un aprendizaje, una competencia, una habilidad, algo interesante que se va a aprender con ese recurso digital. Ese es el componente educativo. Y el componente educativo, de acuerdo al tamaño del recurso educativo abierto, puede incluso llegar a tener como una estrategia de enseñanza-aprendizaje para que se adquiera ese saber, ese valor educativo. O puede ser tan pequeño que quizá la estrategia esté difuminada y no esté muy explícita, pero es muy recomendable que quien produce un recurso educativo abierto tenga visión de qué es lo que se va a aprender con ese recurso que está produciendo y de qué manera el participante, quien use ese recurso educativo abierto, va a llegar a aprender con ese material. En un segundo momento podemos hablar del componente gráfico. Ese es muy importante. Un recurso educativo abierto, como todo recurso digital, tiene que tener muy cuidado sus colores, el tamaño de las letras y sobre todo también cuidar el licenciamiento de las imágenes que nosotros estemos utilizando en él. Si son propias, adelante, pero si son de otra parte, tenemos que cuidar que esas imágenes que nos traigamos tengan ese licenciamiento abierto. Un tercer componente muy importante para la producción de los recursos educativos abiertos es precisamente el licenciamiento. Y aquí los invitamos a que entren a la página de Creative Commons para que visualicen cuáles son las potencialidades que tenemos para registrar un recurso educativo abierto. Y es muy sencillo, nos van a llevar de la mano y nos van a preguntar si queremos que ese recurso se pueda reutilizar, se pueda comercializar o no, se pueda cambiar. Ok, nos va a ir preguntando y nos va a dar el tipo de licenciamiento, de acuerdo al país donde nosotros también estemos, que va a tener ese recurso educativo abierto. Entonces, esto del licenciamiento es un componente muy importante. Y finalmente, quiero mencionar el componente administrativo. Todo recurso digital tiene que tener unos metadatos, unos datos de datos que nos permitan encontrarlos en las web de una manera muy rápida. Esto es, los datos informativos que tiene ese recurso educativo abierto, cómo se llama, es un recurso digital, es texto, multimedia, video, de qué tipo. Entonces, hay una serie de datos que nos piden cuando nosotros los subimos hacia un repositorio que debemos llenar de información para que los usuarios lo encuentren y lo puedan reutilizar de una manera más fácil y más rápida. Esos serían los 4 componentes esenciales que debemos de cuidar en la producción de un recurso educativo abierto. Desde esa perspectiva, yo los dejo con estas preguntas. Si tú vas a producir un recurso educativo abierto, ¿qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres que se aprenda con ese recurso? ¿Qué le vas a cuidar? Tanto en lo educativo, como en lo gráfico, como en lo legal y en lo administrativo. ¿Y de qué manera tú vas a cuidar que ese recurso educativo abierto tenga su potencialidad de ser reutilizado en diferentes ámbitos formativos? Con esas preguntas te dejo y te deseo mucha suerte en la producción de tu recurso educativo abierto. Gracias y hasta luego.